Reina y su padre no se ha muerto. Es el rey y su padre el emérito. Lideró el ala dura de la derecha con Cataluña, pero no sería nadie sin permiso de la izquierda. Resiste, que no es poco, a una década frenética. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día, 10 años de Felipe VI. Una cosa antes de empezar. Tenemos una súper oferta para ti. Disfruta de todos los contenidos de eldiario.es y Podimo por solo 3,25 € al mes. Tienes todos los detalles en eldiario.es/promo Podimo. Esta semana la Casa Real ha celebrado el 10º aniversario de la coronación de Felipe VI, rey de España. Hemos visto cazas del ejército pintando la bandera de España en el cielo, hemos visto a la reina Leticia, la infanta Sofía, la princesa Leonor junto al rey saludando en el Palacio Real. Hemos visto el relevo solemne de la Guardia Real a caballo. El 10º aniversario de la coronación ha sido como el día de la coronación, un evento más político y ceremonioso que popular, un trámite sin demasiada gloria monárquica ni tampoco mucha tormenta republicana. Hace 10 años, aquel 19 de junio de 2014, las calles de Gran Vía no se llenaron para ver pasar al rey recién coronado. Había gente por las calles de Madrid, pero era fácil estar en primera fila y en muchas zonas había más turistas o curiosos que súbditos fervorosos. El ambiente era extraño, casi sórdido. Felipe de Borbón recibía la corona de manera repentina por la abdicación de su padre. Juan Carlos I pagó todos los platos rotos de una crisis institucional abierta tras la crisis económica y expresada primero con el 15M en 2011 y luego con la irrupción de Podemos en las elecciones europeas de ese mismo año, 2014. No es que Juan Carlos I no hubiera roto ninguno de los platos que pagó, pero hay que hacer memoria. El día que abdicó, en una operación acordada entre Mariano Rajoy en el gobierno y Alfredo Pérez Rubalcaba en la oposición, la mayoría de los españoles no sabíamos ni una décima parte de lo que sabemos hoy sobre el dinero oculto en paraísos fiscales, los negocios con comisiones, los movimientos de 65 millones de euros a su pareja y el uso del CNI para taparlo todo, con ayuda de algunos periodistas que ahora dicen que aquello ya se sabía. Cuando abdicó, cuando el rey Juan Carlos pidió perdón, lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir. Lo único que sabíamos es que se había ido a cazar elefantes a Botswana mientras su país entraba en pánico colectivo por la prima de riesgo. También sabíamos que su salud no era ya la mejor y que su hija, la infanta Cristina e Iñaki Urdangarín, estaban acusados de corrupción. En esas circunstancias, el príncipe Felipe se convierte en Felipe VI el 19 de junio de 2014. Juro desempeñar fielmente mis funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes y respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas. En cumplimiento de la Constitución, queda proclamado Rey de España, don Felipe de Borbón y Grecia, que reinará con el nombre de Felipe VI. ¡Viva el Rey! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva! Hablemos de estos 10 años de reinado. Lo hago con mi compañero Aitor Ribeiro. Hola, Aitor. ¿Qué tal, Juanlu? ¿Cómo estás? Quizás lo más importante de toda esta década de reinado, Aitor, haya sido, paradójicamente, no lo que ha hecho Felipe VI, sino cómo ha gestionado lo que hizo su padre Juan Carlos I, que además es un problema que no desaparece con la abdicación, sino que empeora. Bueno, de hecho, el principal problema le estalló en 2020. Recordemos que Felipe VI tuvo que reconocer en una nota pública que él era beneficiario de al menos 2 de las fundaciones, es decir, de los vehículos financieros que utilizaba Juan Carlos de Borbón para gestionar su fortuna al margen de la Hacienda española y en secreto. Es decir, aquella fundación radicada en Luxemburgo, gestionada a través de la banca suiza, que pagaba los viajes privados del rey Juan Carlos I y de toda la familia real, y aquella otra
fundación en la que se ingresaron aquellos 100 millones de dólares que nunca se supo muy bien por qué le regaló Arabia Saudí a Juan Carlos de Borbón. Tuvo que reconocer que él era conocedor de su participación en esas fundaciones y anunció de aquella manera que renunciaba a la herencia de su padre. Desde entonces, uno de los grandes empeños de la Casa del Rey ha sido, uno, separar a Felipe VI de la figura de su padre y, digamos, conformar una nueva imagen de la familia real como algo limitado a Felipe VI y la reina Leticia y a las dos hijas de la pareja, a Leonor como heredera y a Sofía como infanta. Para Felipe VI, el momento políticamente más crucial de su reinado fue este. Desde hace ya tiempo, determinadas autoridades de Cataluña, de una manera reiterada, consciente y deliberada, han venido incumpliendo la Constitución y su Estatuto de Autonomía. Con sus decisiones han vulnerado de una manera sistemática las normas aprobadas legal y legítimamente, demostrando una deslealtad inadmisible hacia los poderes del Estado. Es el discurso del 3 de octubre, 2 días después de aquel referéndum de Cataluña del 1 de octubre, que ha protagonizado la política durante años. Aitor, ¿qué supuso que Felipe VI entrara en este tono tan de frente contra el independentismo de Cataluña en el momento más crítico de la política española de las últimas décadas? El reproche que se le hace desde diferentes estamentos, no todos nacionalistas o independentistas, también desde otros, es que el rey dejó de ser un rey de todos, o dejó de ser el rey que tenía una palabra para cada una de las partes en conflicto, y solo habló desde el punto de vista de quienes en aquel momento empezaron a gritar aquel a por ellos, que hizo un discurso en el que obviamente tenía que defender la institucionalidad, tendría que defender la integridad territorial de la nación española o del Estado español, porque es su papel, es el papel que le da la Constitución además, pero no tuvo ni un solo guiño a las personas que aquel 1 de octubre decidieron salir a intentar votar o quisieron expresar su anhelo de poder elegir el futuro de Cataluña. En aquel momento eligió ponerse de parte de unos de los contendientes, ¿no? Tomó partido por una de las partes. Y yo creo que esto es muy relevante, como casi nadie de quienes estuvieron entonces en la gestión de aquello, o quienes han tomado el relevo después, tanto en el PP como en el PSOE, no salen en defensa de aquel discurso, o no se menciona mucho aquel discurso. Aquel discurso ya ocurrió, ya fue, y no hacen mucho hincapié en él. Para dar esa otra imagen de renovación o incluso de ruptura, Felipe VI empezó a hablar de transparencia. Aitor, ¿es la Casa Real hoy más transparente de lo que era hace 10 años? Es más transparente que hace 10 años porque hace 10 años era absolutamente opaca. No sabíamos nada de cómo gestionaba su presupuesto la Casa del Rey. Pero es una transparencia limitada y que además tiene una pequeña trampa. Limitada porque es la propia Casa del Rey la que decide qué hace transparente y qué no hace transparente. Es la propia Casa del Rey la que decide de qué regalos informa y de qué regalos no informa. Es la propia Casa del Rey la que decide cómo informa de esos regalos, por ejemplo, que recibe el rey. Nos dice, es que se publicó recientemente, ¿no?, la lista de regalos de 2023. Pero además, la Casa del Rey, incluso los presupuestos generales del Estado, y aquí ya entra el gobierno, arrastra un déficit en transparencia porque sabemos cuál es el presupuesto de la Casa del Rey, sabemos las partidas generales en las que se invierte, aunque raramente conocemos el detalle, pero seguimos sin conocer todo ese otro dinero que el Estado se gasta en sostener a la corona y que no figura como desglosado y que no tenemos ese dato agregado, ¿no? Y no sabemos cuánto gasta defensa en los actos que tienen que ver con el rey, por ejemplo. Y tampoco ha renunciado Felipe VI a algunos privilegios, ¿no? Tú contaste, por ejemplo, los casos del Palacio de Marivent o de los Jardines del Pardo. Bueno, es que el Palacio de Marivent sigue siendo una residencia de uso y disfrute única y exclusivamente para la familia real, como herencia directa de Francisco Franco, que fue quien decidió permitir
que la familia real usara en exclusiva el Palacio de Maribén, y pese a que en origen es una cesión o una donación al pueblo de Mallorca para uso y disfrute del pueblo de Mallorca. Y tú mencionas, si es verdad, los Jardines del Pardo, pero es que hay tantos otros sitios que a lo mejor ni siquiera somos conscientes de que son utilizados por la familia real, la limitada, es decir, la de los 4 más directos, o incluso la ampliada, que no sabemos si Froilán o Victoria Federica utilizan algunos de esos edificios de patrimonio nacional cuando quieren, como quieren y para lo que quieren. Esa transparencia no ha llegado a la Casa del Rey todavía. Aitor, la última para ti. ¿Tu sensación es que Felipe VI ha salvado los muebles de la monarquía? Mi sensación es que Felipe VI ha conseguido detener la sangría, y la realidad es que no tenemos prácticamente datos de opinión muy fiables, es decir, el CIS ya no pregunta, por ejemplo, por la monarquía, pero sí sabemos que la última vez que preguntó, que era 2015, la monarquía suspendió. Y mi sensación es que Felipe VI ha conseguido detener la caída libre, pero que no ha remontado, digamos, la opinión que la mayoría social tiene sobre la institución monárquica, es decir, estamos ante una monarquía hoy tolerada por la mayoría de los españoles, y está por ver si la sucesión en Leonor también se tolera de la misma forma. A Aitor Ribeiro, compañero, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Juan Luis, un saludo. Saludo ahora a Esther Palomera. Hola, Esther. Hola, ¿qué tal, Juanlu? Hablemos, aunque sea brevemente, de las relaciones políticas de la Casa Real con los partidos. ¿Quién es el principal valedor de la monarquía parlamentaria en España, Esther? Bueno, yo creo que el actual valedor y el principal dique de contención para la monarquía en este momento se puede decir que es el Partido Socialista. Yo creo que el Partido Socialista, que en sus estatutos se define como un partido republicano, y que a diferencia del Partido Comunista de España defendió en el año 78 la República como forma de Estado, con un voto particular en la comisión que dio forma a la Constitución española, hace tiempo que entre ese alma republicana y su compromiso con el pacto constitucional optó por el pacto constitucional en toda su totalidad, y por lo tanto yo considero que el futuro de la monarquía en buena medida depende de que el Partido Socialista mantenga ese blindaje al pacto constitucional de 1978. ¿Por qué crees que esto es así? ¿Cuánto crees que tiene que ver con la lealtad institucional y cuánto con la conveniencia? Porque al final al PSOE tampoco le conviene borrón y cuenta nueva institucional en España, ¿no? Bueno, yo creo que tiene mucho más de lealtad al pacto constitucional que a conveniencia partidista del Partido Socialista. No es cuestión de borrón y cuenta nueva. Si recordáis, cada vez que ha habido un cuestionamiento de la monarquía, fundamentalmente y con mayor virulencia en la crisis institucional que se produjo en el año 2013, el Partido Socialista ha tenido que llamar a rebufo entre su dirigencia y su militancia para proteger ese acuerdo constitucional, ¿no? Lo hizo Alfredo Pérez Rubalcaba en el año 2013, y como consecuencia de la salida de Juan Carlos I de España después de la abdicación, también lo hizo Pedro Sánchez, que contradictoriamente se le considera un presidente de gobierno rupturista y cuyo principal socio de gobierno es, sin ambages, abiertamente republicano, y también sus aliados parlamentarios, como pueden ser el Partido Nacionalista Vasco o Esquerra Republicana de Cataluña o Junts, y sin embargo tuvo que remitir también una carta a la militancia del Partido Socialista pidiendo lealtad a ese pacto constitucional cuando Juan Carlos I salió de España como consecuencia de sus desmanes económicos, ¿no? ¿Cuál es la relación de la derecha con Felipe VI? Bueno, yo creo que la derecha española, que tiende a patrimonializar todos los símbolos del Estado, incluida también la monarquía, hace flaco favor cuando hace esa defensa férrea e incluso, en mi opinión, bastante cortesana de lo que es la institución monárquica, la figura de Felipe VI y toda la familia real. Creo que la jefatura del Estado es jefatura del Estado y no jefatura representativa de ninguna sensibilidad política, y por lo tanto creo que la derecha en su integridad hace un flaco favor con esa defensa numantina que hace de la institución cuando en algún momento hay sombras de duda sobre determinados comportamientos. Es verdad que en los últimos tiempos, desde la derecha más extrema, desde la ultraderecha, ha habido un cuestionamiento de la figura del jefe del Estado, o bien porque sancionara la ley de amnistía
o porque ha decidido efectivamente cargar contra todas las instituciones del Estado, sean estas cuales sean. En todo caso, yo creo que en Zarzuela son plenamente conscientes de cuál es la representación, cuál es su mandato dentro de la Constitución y alejarse de esa especie de abrazo del oso que determinadas formaciones políticas pretenden darle, ¿no? Esther, la última. ¿Tienes la sensación de que Felipe VI, la monarquía, tiene el futuro más o menos garantizado políticamente? Yo creo que la monarquía es plenamente consciente de cuál es su principal sostén en este momento, que es el Partido Socialista. El día que el Partido Socialista diga hasta aquí hemos llegado y escuche pues la voz de su militancia o de las juventudes socialistas o de los sectores más militantes en lo que es el republicanismo, ese día la heredera al trono tendrá problema. Creo que son plenamente conscientes de que este blindaje se mantendrá en el tiempo. Esther Palomera, adjunta al director del diario.es. Gracias. Gracias a vosotros, Juan. Y antes de marcharnos... A los amantes de la radio nunca nos ha convencido eso de que una imagen vale más que 1000 palabras. Pero en algunos casos, el vídeo en el podcast funciona muy bien. El Olimpo de las diosas con Judith irá a Lienar, Violeta en Lo tienes crudo o el maravilloso viaje en furgoneta con Dulceida y Alba Paul. Y estos son solo algunos de los podcasts que también puedes ver en Podimo. Y recuerda, tenemos una nueva oferta especial. Por 3,25 € al mes, disfruta de todos los contenidos de eldiario.es y Podimo. Solo si entras en eldiario.es/promopodimo. Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia del diario.es en eldiario.es/socio. El podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.